Yo también tengo una. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. Ahorita en 5 minutos más iniciamos. Muy bien. Bien, son las 6:10. Buenas tardes. Vamos a comenzar esta clase de medicina de laboratorio, 19 de abril. La verdad es que ya no sé si es la sesión número 30 o no, pero para allá vamos ya. Avanzando y a punto de terminar este curso, que como ustedes saben, debe de terminar la próxima semana.
hasta donde yo tengo entendido. Pero si no, pues ya se acabará. El día de hoy vamos a tocar el tema de enzimología cardíaca. La enzimología cardíaca es un tema muy interesante, como todos los que yo siempre les digo que veo y que me gustan, sobre todo por todas aquellas condiciones que permiten evaluar al paciente. En este caso, desde hace tiempo, las coloquialmente conocidas como enzimas cardíacas, como la creatinincinasa y su fracción MB, conocida como isoenzima CKMB, han sido utilizadas para el diagnóstico precoz de la necrosis miocárdica en el seno de la cardiopatía isquémica aguda. Este viene siendo el punto álgido, el punto central. ¿Y qué tanto estas enzimas nos pueden ayudar? En esta línea, las técnicas automatizadas de inmunoinhibición suelen ser utilizadas en los laboratorios de los servicios de urgencias para la determinación de la isoenzima CKMB debido a su rapidez, sencillez, automatización y bajo coste. El punto de la automatización es un punto importante porque desde hace algunos años se ha planteado la idea de que en los servicios de urgencia debe de tenerse métodos automatizados que permitan que el médico o la enfermera, pero sobre todo la idea es que el médico desarrolle la metodología y obtenga de primera mano, valga la expresión, el resultado de un análisis que él desea saber ya. Entonces, estos laboratorios de punto están en desarrollo. Ahora en la actualidad hay muchas pruebas que se pueden llevar a cabo en esas condiciones. No requieren una gran metodología, no requieren un gran instrumento, solamente requieren una adecuada preparación y que el área de la química, la gente del laboratorio, lo único que haga sea estandarizar el método, calibrar y dejarlo en punto, de tal manera que el clínico pueda desarrollar las pruebas sin ningún problema. Y en caso de tenerlo, llamar al laboratorio para que acudan nuevamente a recalibrar y dejarlo listo para los siguientes ensayos. Bueno, esta es una idea de los servicios de terapia intensiva y de urgencias de lo que desean. Desean que el clínico haga estas pruebas porque son de inmediato. La tecnología, la automatización los lleva a ese terreno. Ya se ha logrado mucho, pero sin embargo en nuestro país, pues finalmente, aunque así sea, tener el laboratorio en punto, pues el clínico desea que el químico sea el que vaya y desarrolle la prueba. Y falta todavía algo para que se desarrolle entonces un laboratorio de punto en urgencias y terapia intensiva. Bien, este método no es raro encontrar en la práctica diaria y quizá este sea el punto, la presencia de falsos positivos que pueden inducir a diagnosticar un infarto agudo de miocardio ante un paciente con dolor torácico y elevación plasmática de esta isoenzima. Y quizá, bueno, ahí viene la duda del área clínica de si esto estaría bien desarrollado por parte de ellos o que siguiera siendo el químico, el laboratorio, el responsable de los análisis. La utilización de las enzimas con vistas al diagnóstico de las enfermedades cardíacas ha sufrido entonces grandes cambios en los últimos años debido sobre todo al surgimiento de otros marcadores con igual sensibilidad pero con mayor especificidad. Hace algunos años, la valoración de algunas enzimas séricas permitía confirmar el diagnóstico clínico presuntivo en el infarto agudo de miocardio, o bien se utilizaban como marcadores suplementarios en el seguimiento o evolución del paciente infartado. Actualmente se proponen otras proteínas
como marcadores tempranos de daño, como sería la mioglobina, la troponina, la isoenzima BB de la glucogenofosforilasa, principalmente. Estos marcadores tienen una alta sensibilidad y especificidad y son marcadores de diagnóstico temprano, lo que permite hacer la selección de la terapia trombolítica adecuada. Como ven ustedes en este gráfico, ¿sí? Tenemos una serie de elementos, de marcadores. Está la mioglobina, la ACK total, la ACK isoenzima MB, la troponina T, la troponina I y la deshidrogenasa láctica. Y en todas ellas ustedes vean una cosa que es importantísima, y esto es lo que se espera en este tipo de marcadores, que los resultados nos estén informando de la probabilidad de un daño miocárdico importante dentro de las primeras horas. Como ven ustedes, la mayoría tiene picos elevados por encima de la normalidad en menos de un día. La mayoría de ellos, como ven ustedes, por lo menos 3 marcadores se elevan hasta 5 veces de la normalidad dentro de las primeras horas. Quizá las primeras 5 a 8 horas, 6 horas. Hay otros 2 marcadores que empiezan su elevación unas horas después, y algunas tienen un pico muy espurio y desaparece rápidamente, como la CKMB. En fin, el esfuerzo de la tecnología de laboratorio para el diagnóstico de infarto agudo del miocardio se centra en ese punto, en tener el diagnóstico oportuno, precoz, lo que desea el clínico, porque muchas veces no es el trazo electrocardiográfico considerado, hasta donde yo me acuerdo, como la prueba de oro para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, el trazo electrocardiográfico, y no las metodologías, no las pruebas de laboratorio, que solamente asociadas al electrocardiograma, pues robustecen el diagnóstico, lo hacen fuerte, pero finalmente la prueba de oro considerada es el electrocardiograma. Y estas pruebas pues vienen a ayudar y se llevan a cabo, y como ven ustedes, se elevan dentro de las primeras horas de que se va instalando el daño al miocardio. Como ven ustedes, aquí la mioglobina y la isoenzima CKMB son las primeras que se elevan, ¿verdad? Entre las primeras horas del primer día de que se va instalando el infarto. Después está la troponina. Y finalmente, pues ese es el enfoque, que sea esto dentro de las primeras horas. Ya toda la medición que se hace 1, 2, 3, 4, 5 días después, bueno, tiene como propósito establecer el pronóstico, evaluar la terapia que se llevó a cabo, pero el punto cardinal de urgencia son las primeras horas. Yo creo que ninguna enfermedad, o como ninguna enfermedad, se ha manejado o se ha buscado que sea oportuna la medición de un analito. Además de la CK, pues está la deshidrogenasa láctica, y como ven, y vamos a verlo posteriormente puntualmente, pues se elevan, tienen diferentes tiempos de elevación después del infarto, pero vuelvo a insistirlo, por tercera vez lo digo, son las primeras horas de instalado el daño, cuando se requiere la utilidad, la significancia clínica de estos analitos. Lo que debemos de saber es de que estos marcadores biológicos se liberan desde el miocardio necrosado. Entonces, entre los constituyentes que se liberan desde la célula en situación de isquemia y necrosis, aquellos que se hallan disueltos en el citoplasma y son de menor tamaño, son los que más fácilmente acceden a la circulación. Por ello son los marcadores más precoces de lesión celular. Entonces, lo primero es, las proteínas están dentro de la célula. En cuanto la célula es dañada, se liberan.
y entre más pequeñas sean estas, más rápido van hacia el torrente circulatorio, por lo tanto, más pronto los podemos medir. Estos marcadores son los iones y algunos metabolitos como el lactato. Dada la ubicuidad de su distribución tisular, o sea que están por todos lados, la llegada al plasma de metabolitos intracelulares como el lactato no puede ser interpretada como específica de una lesión cardíaca, porque el lactato pues lo tenemos en todos lados. Si la lesión persiste, se difundirán desde la célula lesionada, ahora sí, macromoléticas citoplasmáticas, la mayor parte de naturaleza enzimática, con una mejor cardioespecificidad como la creatinincinasa, la lactato deshidrogenasa, la aspartato aminotransferasa o la mioglobina. Quizá aquí deberíamos de agregar como cuarta y última enzima de interés la alfa-hidroxibutírica. Si persiste la lesión celular, bueno, me quedé pensando porque ya la enzima alfa-hidroxibutírica ya realmente nadie la pide. Además, es una enzima que ya pasó al olvido. Bueno, pero finalmente existió y era dentro de las 4 enzimas que se requerían para el diagnóstico, pues contaba también. Pero ahora prácticamente estas enzimas van dejando paso a aquellas proteínas de rápida liberación. Y estas enzimas lo único que nos van a permitir es evaluar pues el pronóstico y cómo va la evolución del daño. Muy bien. Si persiste la lesión celular y tiene lugar la necrosis, se difundirán al plasma las macromoléculas estructurales. A pesar de algunas controversias, se considera que la detección, incluso en pequeñas cantidades, de proteínas ligadas a estructuras intracelulares, mitocondrias, núcleo, complejo contráctil celular, es siempre indicativa de necrosis irreversible. La probabilidad de que un marcador cardíaco sea positivo en un paciente con necrosis miocárdica depende de sus propiedades de liberación celular y de su aclaramiento plasmático, del tiempo que haya transcurrido entre su medida y el inicio de la lesión miocárdica y de las características, especialmente de la sensibilidad analítica y de la imprecisión del análisis utilizado para su medida. La elevación en sangre de los marcadores de necrosis miocárdica sensibles y específicos no indica la patogenia que ha originado el proceso. El daño se hizo, pero por qué se hizo no lo sabemos. Entonces, en el contexto clínico de una isquemia aguda, la elevación de un marcador sensible y específico por encima de su límite de referencia identifica la existencia de un infarto agudo de miocardio. Una elevación de marcadores cardioespecíficos en ausencia de cardiopatía isquémica obliga a buscar otros mecanismos patogénicos de necrosis miocárdica o a descartar una supuesta falsa positividad. Tenemos aquí a la derecha un ejemplo. Causas posibles de aumento de la troponina. Veremos más adelante la troponina. Pero cuando ésta se eleva, pues puede estar hablando de infarto del miocardio, de traumatismos, de contusión miocárdica, de uso de marcapaso, cirugía cardíaca, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertensiva, hipotensión, taqui o bradiarritmia aguda, embolia pulmonar, miocardiopatía asociada a la insuficiencia renal aguda, diabetes mellitus, coma mixedematoso, miocarditis, posangioplastía, sepsis, amiloidosis o enfermedad neurológica aguda. Entonces, la variedad es amplia. Entonces, se requieren entonces la suma de elementos, de marcadores, para poder pensar que el daño
agudo al miocardio, el infarto, se está estableciendo. Los marcadores biológicos del daño al miocardio han desempeñado siempre un papel fundamental en el diagnóstico, pronóstico y estratificación de riesgo de los pacientes con un síndrome coronario agudo. Hasta muy recientemente, el diagnóstico del infarto agudo de miocardio se ha basado en la existencia de al menos 2 de los 3 criterios siguientes establecidos por la Organización Mundial de la Salud en 1971. Se me fue un 1. Dolor torácico de características isquémicas. Finalmente, a veces el dolor puede ser solamente en epigastrio, un dolor que parece que es ulceroso. Llega a veces a confundirse como si fuera de vesícula o pancreático. Pero si no va acompañado de vómito y demás, entonces entran las cuestiones del diagnóstico diferencial. Pero muchas veces el dolor torácico no es aquel dolor característico que se señala en los libros de dolor con el que se irradia al hombro izquierdo, con al cuello, a la región del esternocleidomastoideo, a la punta de la barbilla, etc. O sea, simple y sencillamente a veces puede ser un dolor nada más en el epigastrio. Pero finalmente, el criterio de la organización es dolor torácico de características isquémicas. Alteraciones electrocardiográficas sugestivas. Aumento en plasma o suero de la actividad catalítica de la creatinina-sinasa o de la CKMB. Entonces, finalmente, en 1971 el criterio era electrocardiograma y aumento de la CKMB. Pero si lo dejamos solamente como CK, piensa en una situación siguiente. El paciente llega con dolor de pecho agudo, le toman un electrocardiograma de servicio de urgencias, le toman una muestra, le inyectan para el dolor, o sea, hay daño muscular. Con el daño muscular suficiente para la que CK se eleve. Entonces ya es puede considerarse un falso positivo, o estamos nosotros con las acciones médicas elevando la creatinina sinasa. Si el paciente llega, por ejemplo, con paro cardíaco, no sabemos la causa, y le empezamos a dar RCP, entonces el daño muscular que estamos generando eleva la CK. Ok, estamos hablando de la CK total, pero la única que va a mantenerse como sensible va a ser la CKMB. Por eso es la preferencia de medir CKMB por encima de CK, porque la CK se va a elevar por otras condiciones que nosotros mismos podemos estar provocando. Inyecciones intramusculares, golpeo muscular, las acciones de RCP, etc. O que el mismo paciente haya tenido una caída y se haya lesionado, dolor muscular, finalmente. Una proporción significativa de pacientes con infarto agudo de miocardio presentan una sintomatología clínica atípica o incluso no presentan síntomas sugestivos de isquemia miocárdica. Aunque es indiscutible la utilidad del electrocardiograma en el diagnóstico de los síndromes coronarios, existe un 30% de pacientes con infarto agudo de miocardio que presentan un trazado electrocardiográfico que podría caber dentro de la normalidad, o con alteraciones no diagnósticas o difícilmente interpretables que dificultan su diagnóstico. Por ese motivo, la medida de los marcadores biológicos de necrosis miocárdico ha sido y sigue siendo básica para el diagnóstico del infarto. Entonces, aunque la prueba de oro sea el electrocardiograma, como lo señalé, los marcadores biológicos siempre van a robustecer el diagnóstico y dará la oportunidad de tomar una decisión, finalmente. Estos marcadores biológicos son útiles para establecer el diagnóstico definitivo de infarto agudo del miocardio, pero hay dos inconvenientes. El primero,
solo identifican a los pacientes con necrosis miocárdica de entre el conjunto de pacientes con un síndrome coronario agudo. A pesar de que se están desarrollando y validando metodologías capaces de identificar la isquemia miocárdica, no es posible todavía su utilización en la práctica clínica. Por tanto, el diagnóstico de angina inestable sigue siendo exclusivamente clínico y está sujeto a todas las limitaciones antes mencionadas, por lo que, en muchas ocasiones, para su correcta identificación es necesario inducir la isquemia a través de pruebas de provocación controladas. De ahí viene la necesidad de hacer prueba de esfuerzo para provocar el daño. Y 2, necesitan un tiempo mínimo de evolución para poder ser detectados como anormalmente elevados. Sin embargo, la morbimortalidad del síndrome coronario agudo disminuye en relación directa a la precocidad con que se inicia su tratamiento. Por ello es necesario el desarrollo de nuevos marcadores o estrategias que evidencien la necrosis e idealmente la isquemia miocárdica con la máxima precocidad. Como se sabe, existen diversos marcadores biológicos de necrosis miocárdica con distintas propiedades y diferente valor semiológico. Todos ellos son proteínas. Los que más se utilizan o han sido utilizados en la clínica son de naturaleza enzimático, como la creatinincinasa total, su isoenzima cardíaca, la CKMB, pero también hay otras isoenzimas, la CKMM y la CKMB, y la CKBB. La CKMM puede tener isoformas, conocidas como MM1, MM2 y MM3. Y la CKMB tiene dos isoformas, la CKMB2 y la CKMB1. Ahora, hay proteínas no enzimáticas, como las troponinas T e I cardíacas, además de la mioglobina. ¿Cuáles son las principales características de los principales marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica? Aquí tenemos una lista donde tenemos a la CK total, a la CKMBA, MBM, la mioglobina, la troponina T y la troponina I. Entonces dice, todas ellas se pueden realizar, son prácticas. Tienen disponibilidad de métodos todas ellas, así como un tiempo analítico corto. Y cuando hablamos de un tiempo analítico corto, hablamos de menos de 15 minutos. La especificidad elevada solamente en la troponina T y en la troponina I. La sensibilidad para un microinfarto agudo de miocardio solamente la presentan las troponinas T y la troponina I. La sensibilidad precoz para el infarto solamente la presenta la mioglobina, y la sensibilidad tardía del infarto pues estaría solamente dada por las troponinas T y la troponina I. ¿Cuáles son económicas? Las enzimas, la CK total y la CKMB. ¿Y cuáles tienen disponibilidad en los sistemas point of care, o sea, en el sitio de trabajo? Las enzimas CK total, la CKMB y la mioglobina, así como la troponina T y la troponina I. Como les digo, el desarrollo hacia el punto de cuidado, al punto point of care, pues es la tendencia a que se hagan estas pruebas dentro del servicio y que las hagan finalmente a los médicos, avalados por la evaluación del área química. ¿Qué ventajas, inconvenientes y recomendaciones para el uso de los principales marcadores bioquímicos de necrosis miocárdica tenemos? Por ejemplo, de la CK total,
La ventaja es la rapidez analítica, su disponibilidad y la capacidad de detección del reinfarto precoz. Los inconvenientes es una escasa cardioespecificidad, escasa sensibilidad y poco útil para predecir un riesgo cardiovascular. ¿Qué es recomendable? Que se recomienda esta prueba solo si no se dispone de la medida de la concentración de la CKMB o de las troponinas. En el caso de la CKMB, en la que se mide la actividad, es una prueba de rapidez analítica, es disponible y tiene una capacidad de detección del reinfarto precoz. Tiene el inconveniente de que tiene escasa cardioespecificidad, pero es mejor que la CK total. Poca sensibilidad y poco útil para predecir un riesgo cardiovascular. Se recomienda la CKMB solo si no se dispone de la medida de la concentración de la CKMB o troponina, la CKMB en masa. Esta prueba de la CKMB en masa tiene una rapidez analítica, es disponible y tiene una capacidad de detección del reinfarto precoz. Tiene escasa especificidad como inconveniente, pero es mejor que la CK total. Poca sensibilidad y es poco útil para predecir un riesgo cardiovascular. Y debe usarse como alternativa si no se dispone de las troponinas. Las que en la actualidad se le ha dado mucha importancia es a la mioglobina y a las troponinas, y aquí las tenemos en esta tabla. La ventaja de usar mioglobina es una rapidez analítica. Es disponible y tiene una capacidad de detección precoz del infarto. Tiene la capacidad de detectar el infarto de la reperfusión y una disponibilidad del sistema del tipo point of care. El inconveniente es poca cardioespecificidad porque la mioglobina es ubicua. Recuerden ustedes, la tenemos en todos los músculos, de todo el organismo, en toda la economía. Entonces rápidamente va a elevarse en cualquier sitio donde haya daño o un estrés muscular. Tiene poca sensibilidad global en el infarto. No detecta infartos poco extensos. Y como recomendación es no utilizar como único marcador, siempre debe ser utilizado en conjunto con, y lo más probable, o sea, lo mejor es que sea junto con la troponina. Las troponinas tienen la ventaja de que son de rapidez analítica, están disponibles, tienen la mejor sensibilidad diagnóstica, son de cardioespecificidad, capacidad de predicción de riesgo cardiovascular, y se dispone de ellas en un sistema point of care y es útil para guiar terapéuticamente. Los inconvenientes son la escasa introducción en la práctica diaria, poca sensibilidad en el infarto muy precoz, menos de 3 horas, y es útil, tiene una utilidad limitada para detectar el reinfarto. La recomendación que se hace en relación a las troponinas es útil como marcador único. Su medida debe ajustarse a las recomendaciones actuales. Lo conveniente es usarlo junto con la mioglobina y finalmente robustecer el diagnóstico con la medición de la CKMB. Estas 3 pruebas finalmente ayudarán realmente a la decisión clínica. Como ven ustedes, el enfoque es a llevarnos hacia el point of care y utilizar definitivamente de primera mano las troponinas. Y justamente en el inconveniente dice, escasa introducción en la práctica diaria. ¿Por qué? Porque en los laboratorios, a pesar de la facilidad que se tiene y de la automatización, prácticamente no requiere un equipo grande. Son manuales los equipos, los automatizados. La mayor parte de los laboratorios no tienen esta medición de troponina porque no es una prueba que se pida al laboratorio. Es una prueba que se pide al laboratorio de urgencias. Un laboratorio de urgencias que está ubicado en una unidad hospitalaria. Y entonces nada más dependemos de que esté dentro del hospital. Difícilmente le vamos a pedir troponina al laboratorio de La Salle, donde está Armando Carvajal, o al laboratorio Sánchez González y Asociados, si están fuera de los hospitales. La troponina se le va a pedir al Hospital de la Clínica del Noroeste, al Servicio de Urgencias de la Clínica San Benito, al Servicio de Urgencias del CIMA, del San José. Esos son los que están obligados a tener esta metodología instalada. Entonces,
la disponibilidad se reduce solamente a niveles hospitalarios y no todos los niveles hospitalarios cuentan con ello, porque hay sistemas administrativos absurdos en los cuales no entran dentro de la licitación esta medición por el costo, entonces dejan a un hospital sin la probabilidad de que puedan detener esta metodología, cuando es vital para el diagnóstico de los pacientes. Sobre todo si consideramos, por ejemplo, en caso de Sonora, que es un estado donde tenemos uno de los principales problemas son los cardíacos. Conclusión en el infarto agudo de miocardio. Se recomienda el uso de dos marcadores, uno temprano y uno tardío para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. Como temprano se recomienda la terminación de la mioglobina, que aumenta dentro de las 2 horas del dolor de pecho, y la concentración de la CKMB, que incrementa el valor dentro de las 6 horas de producido el evento. La mioglobina posee pobre especificidad diagnóstica, pero tiene un alto valor predictivo negativo como diagnóstico definitivo del infarto agudo de miocardio. La troponina T o I, que permanecen elevadas durante 4 o 10 días, son interesantes. En función de estas recomendaciones, se deben de incluir en el perfil cardíaco del laboratorio estas 3 determinaciones, como ya lo habíamos señalado. Existen interferencias en la metodología. Abajo en la imagen, ustedes ven una imagen electroforética de la creatinina sinasa. Así como tenemos la posibilidad de hacer la electroforesis de proteínas, y en su momento también hablamos de la electroforesis de hemoglobina, pues también podemos hacer una electroforesis de la CK, de la creatinina sinasa, y podemos hacer una electroforesis de la deshidrogenasa láctica. Entonces son métodos instalados en los laboratorios que permiten separar estas proteínas. Pero ¿por qué no los tenemos en los laboratorios? Porque son costosos, tardan, lleva tiempo de la metodología, y finalmente el problema principal pues es que el médico no lo pide. Entonces, si no lo pide, ¿para qué lo instalo? Me sale muy caro tener reactivos, colorantes, agar, que se va a echar a perder porque nunca hice una, porque nunca me la pidieron. Quizá la importancia a veces de los patólogos clínicos está en eso, que estén en los laboratorios y cuando ven un diagnóstico como el infarto agudo de miocardio o sospecha de daño miocárdico, él mismo diga dentro del laboratorio, hagan esta electroforesis. Pero es el patólogo clínico dentro del laboratorio el que lo indica, cuando debería venir indicado desde el servicio donde está el paciente. Bueno, las dos causas que con mayor frecuencia interfieren en la cuantificación de las enzimas CKMB es la existencia de la macrocreatininsinasas. Permítanme un momento. Díganme eso. Sí, sí. Ok, yo les informo. ¿Cómo va lo de la anemia hemolítica? Ok, sí. Vayan separando aquellas que tengan menos incompatibilidad, porque finalmente yo creo que lo que vamos a transfundir va a ser la menos incompatible. ¿Ok? Gracias por informarme. Bye.
Disculpen, pero esta era una urgencia de las que estaba esperando que me hablaran sobre una anemia hemolítica con ya cerca de 20 unidades cruzadas incompatibles, todas ellas. No sabemos qué le vamos a poner finalmente a la paciente. Regresemos. Entonces, la existencia de una macrocreatininasa y la elevación plasmática de la isoenzima CKBB sí son causas que interfieren en la cuantificación de la isoenzima MB. En general, ambas suelen manifestarse como aumentos de los valores absolutos en unidades internacionales o relativos en porcentaje de actividad de la CK, de la isoenzima CKMB, pero respetando las cifras normales de la CK total. Desde un punto de vista lógico, si yo mido la creatininsinasa total en 70 unidades internacionales, lo cual es elevado porque yo esperaría como un valor máximo 35 unidades, entonces estoy hablando de una vez más un doble por encima del valor de referencia. Estas 70 unidades deben estar repartidas en quienes la conforman, porque la creatininsinasa total es la suma de las 3 isoenzimas que la conforman. Estas creatininsinasas son vertidas a la circulación por la actividad muscular, fundamentalmente. Es la isoenzima CKMM, que significa músculo. La isoenzima CKBB es proporcionada por la actividad principalmente de las neuronas. Por eso esta creatininsinasa se denomina brain, cerebro. Y la isoenzima CKMB, muscle brain, pertenece al músculo cardíaco, no pertenece al músculo estriado. Por eso entonces se hace el nombre, se utiliza, su nombre lo tiene de una isoenzima y la otra. Bien, como ven ustedes, corre en el punto central de las otras dos isoenzimas cuando hacemos la electroforesis. En la actualidad ya no hacemos electroforesis, como les mencioné, lo único que hacemos es una cuantificación de desarrollo de color de punto final ante la presencia de la isoenzima y usamos anticuerpos monoclonales contra estas fracciones y esto nos permite cuantificarla. Por eso el método es tardado. Analíticamente, después de la toma de la muestra, estamos hablando de 1 hora aproximadamente, si nos dedicamos nada más a esa muestra. Muy bien, pues estas isoenzimas son las que pueden generar las interferencias, la macrocreatininsinasa. ¿Qué es esta macrocreatininsinasa? Son complejos de isoenzimas de la CK que presentan 2 características claras que las definen. Su elevado peso molecular, entre 250 y 350 kilodaltons, respecto a los 80 kilodaltons que tiene la CK. Una movilidad electroforética diferente al resto de las isoenzimas. Ya vimos cómo se moviliza la MM, la MB y la BB. Entonces ahí están viendo ustedes justamente cómo la CK, la macrocreatininsinasa se moviliza un poco después de la MM entre MM y MB. Entonces finalmente esa es la que genera una interferencia, porque aparentemente está elevada, pero resulta que es otra macromolécula. Se estima una prevalencia en torno del 1.6 al 3.1% de los pacientes a los que se le determina la isoenzima CK que presentan la macrocreatininsinasa. Aunque estos datos son muy variables, según los distintos estudios publicados, van a variar dependiendo de la metodología que se sigue, las técnicas de detección utilizada y del tipo de población seleccionada, que sean pacientes ingresados, externos al laboratorio general, áreas de observación. Y suele afectar a las personas de edades superiores a los 50 años, aunque se han descrito también en niños.
pero no hay un claro predominio por ningún sexo. Finalmente es una proteína que es detectada, que pertenece a este grupo y que no tiene ninguna otra traducción clínica, o no se le ha hallado una traducción clínica, porque eso es lo que puede suceder. La macrocreatininsinasa y la electroforesis de isoenzimas de la CK permiten distinguir dos tipos de macrocreatininsinasa, la tipo 1 y la tipo 2. Una está situada entre las bandas MM y la MB, como la vimos en la diapositiva anterior. Y la macro CK tipo 2 está situada entre el cátodo y la banda MM. O sea, desde el punto de inserción donde está el cátodo, o sea, totalmente fuera de donde corre las isoenzimas. Estructuralmente, la macro CK1 está formada por un inmunocomplejo y la macro CK2 está constituida por polímeros de CK mitocondrial. Una isoenzima de CK de localización exclusivamente intracelular. Ambas presentan otras propiedades: peso molecular, energía de activación, estabilidad termoquímica, unión de proteína a la proteína A, cinética, enzimática, etc. Y son las que las diferencian. La isoenzima CKBB es una isoenzima de la creatininsinasa habitualmente tisular. Se detecta sobre todo en el cerebro, de ahí su nombre, pero también está presente en órganos como la tiroides, tubo digestivo, placenta, útero. En condiciones normales no se detecta en el plasma de los sujetos sanos, aunque ha sido descrita tanto en situaciones fisiológicas como un ejercicio físico intenso y el embarazo, como patológicas, como la encefalopatía hepática, el ictus cerebral, las discrasias sanguíneas o el cáncer de próstata. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta electroforesis de las isoenzimas de la CK realizada sobre un soporte de gel de agarosa, la presencia de una banda de la macrocreatininsinasa tipo 1 situada entre las fracciones MM y MB. Y ahí tenemos marcada a la macro CK1. ¿Qué sucede cuando tenemos la isoenzima CKMB elevada con valores de la creatininsinasa total normal? En estos casos de aumentos desproporcionados de la CKMB, la realización de una electroforesis de las isoenzimas CK, además de confirmar los valores reales de la fracción MB, orienta hacia las causas que interfieren en dichos resultados. O sea, si lo tomamos tal cual, esta es la indicación de que finalmente, si estamos cuantificando, estamos dándole el valor a la cuantificación de la isoenzima. Pero si tenemos esta condición, estamos obligados a confirmarlo a través de una electroforesis. ¿Por qué? Porque podemos encontrar la macro CK1, la macro CK2, una isoenzima CKBB o elevaciones reales de la isoenzima CKMB de origen no cardiogénico. O otras situaciones mucho más infrecuentes como la presencia de una enzima adenilato-sinasa. Yo me quedaría en este punto con esa duda enorme. ¿Cuáles son las elevaciones de origen CKMB que no sean cardiogénicos? Porque si estamos hablando de que la CKMB es cardioespecífica porque es una isoenzima del músculo cardíaco, pues entonces, ¿qué otra parte del organismo tenemos músculo cardíaco que no sea en el corazón? Muy bien, la mioglobina. Y aquí tenemos la estructura, la imagen en cristal, cristalografía de la mioglobina. Y abajo tenemos un gráfico donde habla que entre las 0 y las 6 horas la mioglobina se eleva en forma importante, seguida de la troponina. Entonces, la mioglobina es una proteína que se eleva, un predictor muy bueno, pero el problema está que es ubicuo, está en todo el organismo, donde hay músculo hay mioglobina. Entonces el biomarcador más precoz
cierto, pero no es cardioespecífico. Su mayor sensibilidad es a las 5 horas y asociado con otros biomarcadores es útil para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio en su etapa inicial. Es una proteína de localización citoplasmática cuyo bajo peso molecular le permite alcanzar rápidamente la circulación tras alteraciones moderadas de la permeabilidad celular. Se libera precozmente tras el inicio del dolor torácico, pudiendo detectarse a partir de la primera o segunda hora del infarto agudo de miocardio. Es útil usado conjuntamente con la troponina, la CKMB, así combinamos especificidad y precocidad. Y si a esto le añadimos, ahora sí, tal como lo marca la Organización Mundial de la Salud, un trazo electrocardiográfico que sea sugestivo, bueno, pues estamos haciendo el diagnóstico de infarto agudo de miocardio dentro de la primera o la segunda hora de haberse instalado. Lo que puede ayudar, pues, a tener un mejor pronóstico al paciente si iniciamos la terapia de mejora del cuadro que se presentó. La mioglobina es una proteína de localización citoplasmática cuyo bajo peso molecular, 18 kilodaltons, le permiten alcanzar rápidamente la circulación tras alteraciones moderadas de la permeabilidad celular. La mioglobina se libera precozmente tras el inicio del dolor torácico, pudiéndose detectar el aumento de las concentraciones. En algunos casos, a partir de la primera o segunda hora de evolución del infarto agudo de miocardio. La mioglobina alcanza su máxima concentración en plasma entre las 6 y las 12 horas posterior al infarto y desaparece de la circulación entre las 12 y 24 horas del mismo como consecuencia de su rápido aclaramiento renal. Si entonces la mioglobina tiene como resultado su destino aclararse, entonces yo como patólogo clínico preferiría también tener un método que me permitiera medir mioglobina urinaria para poder cuantificar la velocidad de excreción de la mioglobina. Hace algunos años, la medida de la mioglobina plasmática se realizaba mediante métodos de radioinmunoanálisis. Esto imposibilitaba la obtención de resultados con suficiente rapidez para su uso en el diagnóstico urgente del infarto agudo de miocardio. Imagínense tener un laboratorio en el cual tuviéramos nosotros tener un equipo en el cual tendríamos que tener un contador Geiger, un responsable de manejo de material radioactivo, autorización o licencia de la Comisión Nacional de Salvaguardas para el manejo de radioisótopos. O sea, esto era todo un show. Esto ya no podía estar dentro de los hospitales y solamente podía estar fuera en laboratorios privados, que en aquel entonces podían hacer las mediciones de algunas hormonas como el perfil tiroideo a través de este método, o la medición de otras hormonas como la progesterona, testosterona y demás. Entonces eran laboratorios altamente especializados. En Sonora, aquí en Hermosillo, perdón, tuvimos 2 nada más, con este nivel de especialización, con autorización de la Comisión Nacional de Salvaguardas de Energía Nuclear. El laboratorio de La Salle, de Armando Carvajal, o del doctor Carvajal en su momento en vida, o el laboratorio de Sánchez González y Asociados, que no estaba dentro de ningún hospital, pero la metodología la tenían fuera, pero ellos atendían directamente las necesidades de la Clínica del Noroeste. Pues eran los únicos. Entonces, medir mioglobina era un sueño. Por eso siempre el enfoque y lo tradicional dentro de la medicina aquí en Hermosillo fue la cuantificación de la CK total y CKMB. En la actualidad, mediante el empleo de anticuerpos monoclonales aplicados a inmunoanálisis sin isótopos radioactivos, puede medirse la mioglobina en minutos y en consecuencia utilizarse para el diagnóstico precoz del infarto agudo del miocardio. Al grado tal se ha facilitado y es tan sencillo el método que es de los principales análisis point of care, o sea, deja el reactivo en urgencias, déjales el
lector, ¿verdad? Para que el médico haga la medición y conozca de primera mano el resultado de la mioglobina. La determinación de mioglobina presenta importantes limitaciones para este diagnóstico. Entre ellas, la principal es que tampoco existen diferencias estructurales entre la molécula expresada en el músculo miocárdico y en el esquelético, dado que existe un recambio normal de estas últimas células, así como una concentración basal de mioglobina y del resto de moléculas que comparten estas propiedades en el plasma, que limita su cardioespecificidad y su precocidad diagnóstica. En resumen, todos tenemos mioglobina presente ahorita en el cuerpo. Si la medimos, la vamos a encontrar, pero no por ello tenemos un problema miocárdico. Si se eleva ese valor umbral de mioglobina y tenemos además dolor torácico, un síndrome clínico cardiogénico, un trazo electrocardiográfico, bueno, entonces ya estamos guiando el diagnóstico y sí nos está sirviendo la medición de la mioglobina. Pero normalmente todos tenemos una medición base de mioglobina. Al igual que ocurre con el resto de moléculas no cardioespecíficas, esto limita su precocidad y sensibilidad diagnóstica. La mioglobina también se encuentra elevada en pacientes con insuficiencia renal por la disminución de su aclaramiento renal. Como ya no se puede eliminar, se va acumulando. Y si se acumula, bueno, pues se encuentra elevada. Por esta razón, su eficiencia diagnóstica en este tipo de pacientes, los que tienen insuficiencia renal y que tienen además un elevado riesgo de padecer necrosis miocárdica, es baja. Finalmente, existen razones metodológicas que limitan su eficiencia diagnóstica, ya que no existe una única concentración que identifique de manera consensuada la necrosis miocárdica, y esta varía dependiendo del método de medida utilizada. Tampoco podemos medir lo extenso del daño miocárdico. La principal utilidad de la mioglobina entonces reside en su elevada sensibilidad y valor predictivo negativo en las primeras horas del infarto agudo de miocardio. En consecuencia, midiendo la mioglobina puede descartarse eficazmente la necrosis miocárdica en las primeras 6 horas del ingreso del paciente. No obstante, su escasa cardioespecificidad y su rápido aclaramiento renal hacen que su valor predictivo positivo sea escaso y que un único valor aumentado no puede utilizarse aisladamente en la toma de decisiones. Un incremento aislado de mioglobina en un paciente con un electrocardiograma no diagnóstico obliga a la determinación ulterior de otro marcador más cardioespecífico, como la CK o la troponina. Finalmente, la principal utilidad diagnóstica de la mioglobina, basada en su rápida liberación celular y llegada a la circulación, reside en la evaluación de la eficacia de la reperfusión coronaria tras un tratamiento trombolítico. Esto es después de la manipulación. Aquí tenemos un gráfico que mide la utilidad diagnóstica de la mioglobina en la evaluación de la eficacia de la reperfusión coronaria tras el tratamiento trombolítico. Como ven ustedes, la mioglobina en la reperfusión se encuentra elevada. En los minutos, de 45 minutos, el pico más alto posterior a la reperfusión. En cambio, cuando no hay reperfusión, se encuentran disminuidas. Y la mioglobina más la CK en la reperfusión, pues muestran su utilidad, porque se elevan, favoreciendo pues el flujo. La troponina se halla situada como complejo en el filamento fino del complejo trombomiosina de las células contráctiles. Existen 3 diferentes troponinas que están codificadas por genes diferentes. La troponina C, que se une al calcio. La troponina I, o molécula inhibitoria,
que previene la contracción muscular en ausencia de calcio. Y la troponina T, que se une a la tropomiosina. Las dos que tienen interés en la práctica clínica al poseer isoformas cardioespecíficas son la troponina T unida a la tropomiosina y la troponina I, que es una molécula inhibitoria. Por eso se le pone después de la T la C, que está hablando de la isoforma cardioespecífica, y después de la I igual. Entonces tienen una secuencia de aminoácidos que permiten distinguirlas inmunológicamente de las musculoesqueléticas. Estas cardioespecíficas isoformas, en esta secuencia de aminoácidos, se sensibilizan. Empecemos primero por lo más fácil, al conejo. El conejo hace anticuerpos contra estas secuencias de aminoácidos cardioespecíficos. Y esos anticuerpos desarrollados que van a neutralizar esos aminoácidos o los van a identificar son los que se utilizan en el método de laboratorio para que identifiquen esa secuencia de aminoácidos tanto para la troponina T como para la troponina I. Por eso forman estos inmunocomplejos que no los presentan las troponinas del resto del sistema musculoesquelético. A diferencia de la mioglobina y de la isoenzima de la CK, que están disueltas en el citoplasma celular, la mayor parte de la troponina está unida estructuralmente al complejo tropomiosina, aunque una pequeña proporción del 6 a 8% de la TN, de la troponina T cardioespecífica y el 3.8% de la troponina I cardioespecífica también están disueltas en el citoplasma celular. El peso molecular de la troponina cardíaca es de la inhibidora de 22 kilodaltos y de la troponina T es de 37 kilodaltos. Como ven, son pequeñas, son semejantes a la de la CKMB, por eso alcanzan rápidamente el sistema circulatorio en cuanto hay daño. Estos factores sugieren que a pesar de ser una molécula predominantemente estructural, la fracción citoplasmática de la troponina debería liberarse de manera tan temprana como la CKMB. Y este hecho se comprueba al analizar la cinética plasmática de los diferentes marcadores tras el infarto agudo de miocardio. Como ven ustedes, aquí tenemos en horas, luego en días y posterior a los síntomas. Y las isoformas de la CKMB se elevan, sí, entre las 3 y 6 horas, pero la mioglobina, como ven ustedes, tiene el pico más alto a las 12 a 18 horas, pero se eleva dentro de las primeras 3 horas. Y luego ya las troponinas que mantienen los picos altos entre las 18 y 24 horas. Ante un proceso de necrosis miocárdica, la troponina cardíaca se detecta en el plasma a partir de las 4 a las 6 horas del inicio de los síntomas, reflejando probablemente la liberación temprana de su componente citoplasmático. La cinética de liberación de la troponina T cardioespecífica y la troponina I cardioespecífica es diferente. La troponina T cardioespecífica tiene un máximo inicial a las 12 horas de los síntomas, seguida de una meseta hasta las 48 horas y un descenso gradual hasta los 10 días, que permite el diagnóstico subagudo del infarto. No obstante, la detección de concentraciones aumentadas en el plasma, que es variable entre los 7 y los 21 días, depende de la extensión del infarto agudo de miocardio. La troponina I cardioespecífica presenta una dinámica semejante, pero con un máximo de menor magnitud y un tiempo de retorno a la normalidad más corto que el de la troponina T cardioespecífica, pero que, al igual que esta, depende de la extensión del infarto agudo del miocardio.
Aparte de lo ya comentado respecto a la diferente afinidad de los anticuerpos empleados en los análisis de troponina y cardioespecífica por las diferentes formas circulantes, existen otras fuentes de error inherentes a los métodos de medida para las troponinas T e I. Tanto el análisis de la troponina T cardioespecífica como los de la troponina I cardioespecífica demuestran valores más bajos en el plasma obtenido sobre heparina que en suero. Además, en las fases más tempranas, en menos de 24 horas del infarto, los valores obtenidos en plasma heparinizado son menores, del 60 al 70% de los observados en suero, que los hallados, aproximadamente el 90%, en las fases más avanzadas, esto es más de 24 horas. ¿Qué quiere señalar esto? Cuando nosotros tenemos un point of care, lo que necesitamos es tener rápidamente una muestra que nos permita vaciarla, si se permite la expresión, sobre el recipiente donde va a haber reacción y observar la respuesta del reactivo donde estamos desarrollando la reacción. Para que esto suceda, o utilizamos como anticoagulante la heparina o utilizamos como anticoagulante el ácido epsilon tetracético, el EDTA, o sea, en español, o usamos un tubo de tapón verde con heparina o un tubo de tapón lila con EDTA. Y de esa manera tenemos una muestra que no está coagulada, que podemos vaciarla como sangre total sobre la zona de reacción y esto nos va a dar una reactividad. Solo que podemos tener interferencias, ¿verdad? Una fuente de error si usamos heparina para el caso de medición de la troponina. Por lo tanto, no usemos heparina con troponina. Y se los resalto porque en los hospitales, los clínicos que sí tienen un point of care prefieren muestras con heparina. Entonces, en este caso, para medir troponina no debe ser heparinizada. El análisis de la troponina T cardioespecífica puede resultar interferido por la presencia en el plasma de un exceso de biotina. Pero esto, ¿cómo lo vamos a saber? No hay manera de saberlo, es una condición del paciente. Es así como se presenta el paciente. Entonces, pues, pero el clínico tiene que saber que existe la posibilidad de una interferencia por la biotina. Por su parte, los análisis de la troponina I cardioespecífica presentan diversas fuentes de error, como interferencias por la fosfatasa alcalina, fármacos como son los antidepresivos tricíclicos o la clozapina, coágulos de fibrina, porque no se movió bien la muestra, porque hubo destrucción de los eritrocitos en la toma de la muestra por la hemólisis, o por anticuerpos heterófilos o el factor reumatoide. ¿Cuántos casos tenemos de pacientes con artritis reumatoide que te van a dar un infarto? Bueno, pues ellos tienen artritis reumatoide, tienen elevación del factor reumatoide, por lo tanto van a tener un factor que puede interferir en la medición de la troponina. También se han descrito falsos positivos esporádicos, sin causa atribuible. Finalmente, la última enzima que se eleva después de un infarto viene siendo la enzima lactato deshidrogenasa o deshidrogenasa láctica. Esta enzima es un tetrámero de dos polipéptidos llamados M por músculo y H por heart, o sea, corazón. Entonces, los dos polipéptidos pueden formar diferentes se combinan para formar entonces 5 isoenzimas. Una isoenzima que tenga 4 Hz. Una isoenzima que tenga 3 Hz y una muscular. Una isoenzima que tenga 2 Hz y 2 musculares. Una isoenzima que tenga 1 Hz y 3 musculares. Y finalmente una isoenzima que tenga 4 musculares. Y así, o sea, esa es la estructura de los tetrámeros, perdón, de los polipéptidos, pero las isoenzimas se van a llamar LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 y LDH5. Ahora,
para grabarnos esta imagen de las isoenzimas, es cuestión de poner enfrente la mano con los dedos así abiertos, y entonces así tendremos LD1, LD2, LD3, LD4 y LD5. Y todos ellos tienen una significancia clínica importante. La deshidrogenasa láctica es una enzima ubicua. Está en todo el organismo. ¿Por qué? Porque si en todo el organismo se lleva a cabo el ciclo de Krebs, pues ¿quién va a convertir el ácido cítrico al ácido láctico? Pues la deshidrogenasa láctica. El producto final es justamente todos los ATP y la bomba de hidrogeniones que se forman. Por eso es una isoenzima ubicua. Y en cualquier trastorno donde hay una alteración, pues la deshidrogenasa láctica, donde hay daño tisular, se va a elevar. Ahora la pregunta es, ¿podremos saber dónde está el daño? Pues sí, dependiendo de la isoenzima que se eleva. Así tenemos que es una enzima que es ubicua porque transforma del piruvato al lactato y del lactato a piruvato. Entonces, forma 5 isoenzimas de un peso molecular más o menos de 134 kilodaltons. Entonces, la deshidrogenasa láctica de tipo 1, 4 Hz, pues obviamente está fundamentalmente ubicada en el corazón, pero también en los eritrocitos. Recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo y entonces no tienen otra forma para tener su energético de glucosa, por lo tanto es anaeróbico y entonces requiere de lactato deshidrogenasa. Entonces, la deshidrogenasa láctica representa al corazón y al eritrocito. La deshidrogenasa láctica 2 tiene al corazón y al eritrocito fundamentalmente igual que la 1. Pero además está involucrado el pulmón. La deshidrogenasa láctica de tipo 3, en forma genérica, estamos hablando cerebro y riñón. Y la deshidrogenasa láctica de tipo 4 habla de músculo, hígado, así como la deshidrogenasa láctica que es exclusivamente músculo, ¿verdad? Entonces tenemos los diferentes corrimientos, como ven ustedes ahí, las isoformas que están ahí representadas. Entonces, hacer un patrón electroforético o un corrimiento electroforético de deshidrogenasa láctica es útil para saber en qué parte está el daño. Pues sí, sí es muy útil. Vuelvo a lo mismo, no lo solicita el médico, pues no lo instala el laboratorio. Pero vean la importancia en un momento dado de hacer electroforesis. Aquí tenemos del lado derecho 3 electroferogramas, donde está en una la deshidrogenasa láctica 1 está muy baja en cantidad y en cambio la deshidrogenasa láctica de tipo 5 está extremadamente elevada. En el gráfico de en medio, la deshidrogenasa láctica de tipo 3 está muy elevada, pero no tanto como el gráfico de hasta abajo. En la gráfica de en medio prácticamente está aportando deshidrogenasa láctica la 3, la 4 y la 5, fundamentalmente 3 y 4, incluyendo la 2 y la 1. Entonces vean ustedes, abajo a la izquierda tenemos una tabla donde nos habla del sitio donde están esas enzimas: músculo cardíaco y eritrocitos, miocardio y eritrocitos, tejido pulmonar, la deshidrogenasa láctica 3, músculo estriado e hígado, y músculo estriado y sobre todo hígado en la 5. Entonces, el patrón de las isoenzimas de la deshidrogenasa láctica en infarto agudo de miocardio y en hepatitis aguda, por ejemplo, aquí se ve claramente. El suero normal tiene, como ven ustedes lo que yo mencionaba, ustedes ponen la mano, nada más que el lado pulgar, el dedo pulgar debe estar del lado izquierdo. Entonces, esta es la deshidrogenasa láctica, el pulgar, perdón, la 5, el pulgar, la 4, el dedo anular, no.
índice. La deshidrogenasa láctica 3, el dedo medio. La deshidrogenasa láctica 2 sería el dedo anular. Y la deshidrogenasa láctica 1 sería el dedo meñique. Así se verían. Entonces, cuando en un infarto del miocardio vamos a tener elevado la 1 y la 2, fundamentalmente, y disminuidas las otras 3. Y en cambio, si tenemos un diagnóstico de hepatitis aguda, pues vamos a tener elevada donde está el pulgar, muy elevado el pulgar y el dedo índice, no tanto como el 3 y el 4. Entonces así sería más o menos la elevación. Estos patrones están reconocidos en la literatura, son aceptados. El problema es tener la metodología que nos permita hacer estos corrimientos. Entonces, deshidrogenasa láctica 1 y deshidrogenasa láctica 2 predominan en el corazón y se cree que favorecen la formación de piruvato a partir del lactato. La deshidrogenasa láctica 4 y la deshidrogenasa láctica 5 predominan en el hígado y en el músculo, donde es posible que se revierta la reacción hacia la formación del lactato. Como ven ustedes, el análisis del área cardíaca es muy interesante. En la actualidad tenemos mucha oportunidad de ayudar al paciente, sobre todo. Es cuestión de que la simbiosis médico-químico, área de urgencias, área de laboratorio, estén perfectamente bien coordinados y el único beneficiado de todo esto va a ser el paciente. No sé si tengan ustedes alguna pregunta. Son las 19:22. Hay tiempo suficiente. Si no, pues nos vemos el miércoles. El miércoles vamos a hablar de perfil tiroideo. ¿Ok? Gracias, doctor. Bueno, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Doctor.